son necesarias y a veces no. En el unifilar simplemente se agrega una línea, ¿sí? Disculpen que voy admitiendo a los que se están presentando tarde. Dame un segundito. Entonces, me preguntaban, para los que recién se conectaron, si en el unifilar se indicaban las tillas. Sí, inclusive es un lugar bastante adecuado para indicarlo, la tilla, porque la tilla, como generalmente las correas se separan en una misma distancia, se ponen equidistantes, ¿no? Entonces, la tilla es un elemento típico y a veces basta con indicar, o sea, el unifilar a veces se convierte también de alguna forma en el plano de montaje para esos elementos menores. De acuerdo al tipo de tilla que uno usa, puede ser que en definitiva aparezcan después en un plano particular donde están las tillas y en el unifilar como plano de montaje. Así que sí, la tilla hay que indicarla y es simple porque en definitiva lo que tienen que hacer ustedes en el unifilar es diferenciar distintos grosores de línea y distintos tipos de trazo para diferenciar los distintos elementos. Por ejemplo, la tilla, que es un elemento claramente secundario, usar a lo mejor una línea de trazo muy finita y una nota indicando que son las tillas y después tienen a lo mejor una dimensión que es típica. Por ejemplo, un ángulo de 51 por 4,8, no sé, digamos, ¿sí? Así que sí, hay que indicarlas. Bárbaro. Y después, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, tenemos tillas en la zona 2 de la cubierta, por ejemplo. Sería toda una franja. Entonces las tillas terminan quedando alineadas unas con otras. Y queremos saber si eso se arriostra de alguna forma, porque si no, la tilla se mueve en su conjunto. Ah, está bien, está muy buena la pregunta. Nosotros en nuestro sistema, en nuestro trabajo práctico, proponemos que a través de los tornillos autorroscantes, autoperforantes, la chapa y la correa formen un único plano resistente. Por lo tanto, la tilla, al vincular varias correas, y por la forma, poniendo las tillas como estas que yo les mostré en el ejemplo, las que ustedes sacan del apunte, ¿sí? Esa tilla haría de alguna forma que en la relación entre una correa y la siguiente, si una correa está vinculada por ese angulito, no puede girar y desplazarse en virtud de que esto de alguna forma genera como un empotramiento ante la torsión de la correa. Entonces, rigurosamente no haría falta, a su vez, poner ninguna tilla diagonal para evitar la deformación. Sería la misma chapa de techo la que cumple con ese rol. Ah, bárbaro. O sea, nosotros podríamos tener tillas sin necesidad de poner barras diagonales para estabilizarlas, porque la chapa es la que cumple esa función. Sin embargo, cuando uno coloca la tilla, o sea, ya estamos asumiendo el costo y el trabajo de hacerla la tilla, colocar esa barra diagonal tiene una ventaja durante el montaje, porque la tilla, cuando uno coloca la chapa o cuando uno pisa el techo para avanzar, la correa tiende a deformarse porque tiene una muy baja capacidad de flexión, ¿sí? Entonces, ya que vamos a poner todas las tillas o una cantidad de tillas, la verdad que está bueno aprovechar y colocar esa tilla, como vieron ustedes en el ejemplo que está desarrollado, esa tilla inclinada. Porque entonces ya además me aseguro que durante el montaje la correa no se gire ni se desplace lateralmente. Esto vale también para las correas laterales por el peso mismo de la chapa, porque piensen ustedes que si le pongo tilla y tomo esas diagonales, entonces cuando apoye la chapa no va, el peso propio de la chapa va a quedar tomado por la tilla, sino de alguna forma yo tengo que retener todo el chapeado
hasta que esté completo y forme el diafragma entero, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista del montaje, la tilla cumple una función que simplifica el trabajo del chapeado. Y bueno, si uno no pone ninguna tilla, en realidad colocar todas las tillas a veces para facilitar el chapeado puede ser antieconómico, puede convenir decir, bueno, no, me tomo el trabajo de tomar provisoriamente de alguna forma la chapa y una vez que puse todos los tornillos, tomé todo el paño completo, ya está terminado el tema. Uh-huh. Pero bueno, si uno la va a poner la tilla, por ahí está bueno ponerle también la diagonal y asegurarse de que eso no se mueva, porque si no se mueven todas juntas, ¿no es cierto? Claro, esa era la duda. Uh-huh. Bueno, si uno, a ver, si por ejemplo no ponen la tilla, uno podría defenderse y decir, bueno, pero yo de todas maneras durante el montaje voy a cuidar que esto no se deforme y genere el plano rígido en el que estoy pensando. Entonces, si se hubiesen olvidado las barras, tampoco eso necesariamente está mal, ¿no? Uh-huh. No sería lo óptimo, nada más. Bárbaro. ¿Se entendió esto, no? ¿Se entendió esta discusión? Sí, si quiere tengo un dibujito por ahí para compartir pantalla. Dale, los que no dale, compartila, que por ahí está bueno, porque ya vemos cómo les quedó. A los demás les sirve de ejemplo. ¿Se está viendo ahí? Sí, ahí está. Bueno, ahí lo que hicimos... hecho. Las preguntas eran estas. Por ejemplo, las amarillas son las tillas. Perfecto. Que nos dio el cálculo que iban en estos sectores. Y no sabíamos qué hacer con estas diagonales, si colocarlas o no. Bueno. Primero miremos el primer paño, ¿no? El que estás mirando vos ahora. Déjalo en ese zoom como está ahora. Si vas a poner la diagonal, te sugiero que pongas hacia un mirror contra la cumbrera. Hace la misma diagonal en la cumbrera, en donde está el eje de simetría. Copialas, copialas. Copialas a la cumbrera, te va a tener que pasar. ¿Así? Ahí está, perfecto. Y la otra también, la del otro lado también. Bueno, ahí está, eso. Uh-huh. Perfecto, bueno. Entonces, en el primer paño, esa sería la mejor alternativa, porque además de estar puesta la tilla, digamos, va a trabajar independientemente del chapeado y permitiría el montaje de todas formas. Si vos no ponías esta que te pedí yo que pongas, ¿cuál es el problema? Es que en realidad esta es la que más trabaja, porque trabaja en cada medio faldón por peso propio. Si no, como que, digamos, con un faldón tenés que vincular las dos correas de la cumbrera para que pase la estabilidad lateral al faldón siguiente. Ah, claro. No sé si se dan cuenta todos que por una cuestión de pendientes, en la cumbrera tenemos que poner dos correas. ¿Sí? Sí, acá tenemos... Fíjate en el plano de detalle, ahí sí lo hiciste. Hacé un zoom ahí está. A ver, si lo están viendo todos, está bueno darse cuenta que va una doble correa ahí. Si yo la computo, tengo que computar una correa más ahí. ¿Por qué? Porque necesariamente la pendiente de los dos elementos son distintos. Si yo quisiera que ese esfuerzo en la menor inercia de la correa pase de un faldón al otro, tendría que además poner algún elemento de vinculación entre las dos correas de la cumbrera, ¿sí? Por eso... Acá en este dibujo nos faltaron las tillas, ¿no, profe? No, ahí te diría que... porque ahí lo que estamos mostrando es el pórtico. Entonces la tilla me parece que estaría de más. No sería el plano prolijo para mostrarle, o sea, sería confuso, porque en realidad esta sería una vista en el plano del pórtico. Si yo corto 2 metros más allá, estaría viendo las tillas. Habría que hacer otro corte para mostrar las tillas. Pero bueno, a ustedes no se los pedimos, les pedimos nada más que hagan del pórtico el plano constructivo. Así que no estaría bueno mostrarlas. Si bien uno podría verlas como si fuera finito atrás, como si fuera en el fondo, como uno cuando hace una vista que ve lo que está más atrás, pero me parece que confunde más que aclarar acá. Bárbaro. Acá hay un comentario
un comentario también que interesa. Bueno, terminemos primero el tema de la tilla, volvemos a mostrar el plano. Bueno, entonces en este paño sería conveniente dejarlo como está. En el paño siguiente, como ya de por sí el resto de la correa no la voy a poder estabilizar, yo no le pondría la tilla inclinada directamente, dejaría la tilla porque, a ver, por más que le ponga esa tilla, al no tener continuidad, y es más, esa tilla estaría funcionando al revés, porque para la carga gravitacional quedaría comprimida en lugar de traccionada, ¿sí? Y como está discontinuado, o sea, no puedo transferir a través de todas las correas y por la correa doble de la cumbrera el efecto estabilizante. Entonces, bueno, yo directamente acá habría que hacer un montaje cuidadoso para que no se deforme durante el chapeado. Y bueno, y listo. Entonces, ahora mostrame el lateral. ¿Lleva tilla el lateral? No, el lateral no. Bueno, perfecto. Entonces no hay nada más que decir. ¿Quiere que repasemos, profe, cómo sería acá? Para saber nomás. Si tuviese que poner tillas. Sí, sería, por ejemplo, una cosa así. Exacto, y la ve arriba. Así. Ahí. Si es por montaje, con esa vez suficiente porque va a trabajar siempre de forma hacia abajo por peso. Con carga gravitacional. Si por algún motivo es de cálculo la tilla, o sea, es de cálculo porque yo no voy a tomar, voy a poner, por ejemplo, chapas plásticas, ¿sí? O chapas de fibrocemento, o voy a usar un tipo de tornillo que no me asegura esta continuidad, digamos, no lo voy a agarrar con los autorroscantes autoperforantes. Entonces ahí habría que hacer un mirror en la B, en la parte inferior. Ahí hace el mirror de la B, esa misma. Porque entonces ahí sí la tengo retenida en las dos direcciones. ¿De acuerdo? Sí. A veces es buena práctica, entonces, para que se entienda, el superior es importante porque retiene la deformación por carga gravitacional. La tilla corta el pandeo lateral torsional y, por supuesto, también colabora en ese esfuerzo. La B que pusimos abajo, la B invertida, es solo en el caso en que directamente no consideremos la estabilización que nos provee la chapa. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, volvamos al corte del pórtico que vos estabas haciendo, porque me interesa acá un poco que ustedes se den cuenta mirá las correas ahora. A ver, voy a hacer un zoom más lindo. Está bien, se ve. Si te acercás un poquito más a las correas, si querés al encuentro entre la pared y el techo. Acá. Ahí. Bueno. Las correas de cubierta no están mal puestas así, se pueden poner y no hay problema, no es un defecto grave. Sin embargo, es mejor ponerlas mirando para arriba, o sea, girarlas 180 grados. Pero por una cuestión, no la de techo, la de cubierta, esa está bien así. Así, Esta convendría hacerle un mirror, digamos. Ahí. ¿Por qué conviene ponerlas así en general? Porque puestas de esta forma, cuando, sobre todo las que no tienen tilla, ¿no? Cuando uno va a caminar, va a cargar la correa y la correa todavía no está estabilizada, o sea, nada más que como una cuestión de montaje, la correa tiende a girar, digamos, tiende a pandear lateral torsionalmente hacia adentro, digamos, ¿sí? Hacia el centro del galpón ahí. Y por carga gravitacional, como está girada, tendería a volcarse hacia afuera, entonces es más estable, ¿sí? O sea, durante en el momento no arriostrado, cuando todavía no puse los tornillos, esa correa funciona mejor mirando para arriba que mirando para abajo, porque la torsión natural que tiene es girando, así como está puesta, sería girando en sentido horario. Y la carga que uno le impone cuando la pisa es en sentido antihorario. ¿Sí? ¿Me siguieron? Eso último, profe, no entendí. La carga... Cuando uno carga la correa, como está girada, va a querer volcarse antihorario. Sí.
y por la asimetría que tiene, por la no coincidencia del centro de gravedad con el centro de corte, el giro natural que hace por torsión es horario. Entonces tienden a estabilizarse los dos efectos. Pues, esto casi es más fácil hacerlo empíricamente, o sea, agarrar ustedes algo que sea una C, ponerle flexión y van a ver que se vuelca hacia, digamos, en sentido horario de cómo está puesta la C. En cambio, la que no giraste, si vas a la correa siguiente, la que quedó mirando como para abajo, esa, en esa, los dos efectos se dan en la misma dirección, o sea, se suman en lugar de compensarse. Claro. Bien, ese es un detalle menor, tampoco es un detalle importante, ¿sí? Porque a veces cuestiones estéticas o para que junte menos mugre, digamos, para que sea un poco más limpia, se ponen a veces al revés, no es un condicionante extremo porque es un condicionante de montaje nomás. Bárbaro. Bien. Bueno, obviamente ustedes todavía acá no empezaron. Bueno, primero terminemos con las preguntas, así después les hago algunos comentarios generales. Con las de ustedes y cualquiera que tenga dudas. Nosotros tomamos las tillas las hicimos de barras redondas, ¿puede ser, profe? Es una vieja metodología. No, hoy por hoy, con el concepto, la tilla redonda fundamentalmente se usaba para estabilizar las cargas gravitacionales. Mirá, fíjate cómo es la tilla que tienen ustedes en el ejemplo, ese que dice edificios, naves industriales. Sí. ¿Querés compartirlo? A ver, lo tendría que buscar. Si no lo comparto, lo busco, lo comparto yo. Si no, está en el apunte, ¿no? En el Dropbox compartido con alumnos. Sí, porque me parece que no lo descargué. Lo tengo impreso, pero no lo tengo en la compu. A ver, yo lo voy a buscar a ver si lo tengo acá a mano. Dame un segundito. Estoy usando otra computadora, entonces por ahí las cosas están medio mezcladas acá. Ahí está, ahí lo encontré, lo voy a compartir yo. Bueno. Busco ya la pantalla donde se ve esto. Se está viendo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué ventaja tiene este sistema de los angulitos? ¿Sí? El angulito se puede poner así, inclusive se puede poner a 45 grados, que tiene un poquito más de inercia todavía, impidiendo la torsión del perfil C. El tema es que si yo para evitar que el perfil lateralmente se mueva, pongo este angulito, efectivamente la rigidez lateral y la rigidez al giro de la correa es mucho más efectivo. Si pongo un redondo, en realidad como lo que estoy evitando es el desplazamiento de la ala interna, de la ala donde no está la chapa, a ver si está, acá está dibujada, ¿no? Del lado exterior va a ir la chapa. Si pongo un redondo, el redondo junto con la chapa tiene que trabajar para que esa torsión no se dé. Sí es cierto que el redondo le va a impedir desplazarse en el sentido en que el redondo queda traccionado. Y como uno puede usar el sistema ese de las B que vos dibujaste, donde la diagonal también la coloco en la parte inferior, entonces, bueno, sí, es cierto que puede funcionar, pero hoy prácticamente esto reemplaza completamente al esquema de tillas con hierro redondo porque es mucho menos eficiente. ¿Se entiende, no? Claro, sí, está bien, bárbaro. En otras palabras, mira, acá lo tenés dibujadito.
Sí, yo no sabía si eso era algo extremadamente fuerte y No, excesivo. no, esto es lo que usamos con, digamos, con mayor frecuencia. Lo que sí, bueno, regular es alguna mejora todavía girar el ángulo 45 grados. Lo que pasa es que acá también lo aprovecha para tomar con ángulos estas barritas inclinadas. Ujú, claro. Entonces, bueno, es una solución un poquito más elaborada, pero nada más, ¿sí? Bárbaro. Muy bien. Sigamos con las preguntas. A nosotros nos había quedado una última, por ahí podemos terminar nosotros y después hacer el resto. La duda que teníamos era cómo ver el bloque de corte en la unión abulonada de la bayoneta con el cordón superior. A ver, ¿querés compartir vos? Pará, dejo de Dale. compartir porque... Sí. Dale. Un segundo que lo busco. Acá, por ejemplo. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve. Sé que esto lo voy a llevar al Paint. Bien. Me parece más fácil. No, pero ahí se ve bien, ¿eh? Bárbaro. Me parece que ahí estaría bastante bueno para verlo. Bueno, acá tenemos, hay dos suposiciones distintas. En este plano está hecho a propósito digamos, de una forma, por decirlo así, genérico, para que se entienda un poco bien, un poco mejor. O sea, hay una posibilidad donde yo uno solamente el ángulo cordón superior, cartela que va soldada a la bayoneta, en el plano de la cartela vertical, ¿sí? O si eso no fuera suficiente para mejorar la distribución de fuerza, coloco también esta cartela que está inclinada. ¿Ven lo que está sombreado arriba, la planchuela que está arriba? Esa sería una chapa, eso que estás tocando vos con el mouse, sería otro elemento que, con bulones, transmitiría el esfuerzo desde el cordón superior hacia la bayoneta. Uh-huh. Entonces son dos casos distintos. Uno puede colocar solo la placa vertical o la placa vertical, la placa que está en el plano del papel, ¿no es cierto? Más esa que está dibujada ahora en rojo. ¿Sí? Me están siguiendo todos con esto, ¿no? O sea, no, ya está, ahí yo creo que está claro. Bien. Entonces, tenemos que diferenciar los dos casos. En el caso donde donde la chapa roja no la ponemos y nos basta con 2 o 3 bulones a doble cortadura, está claro que los que quedan en el plano vertical trabajan a doble cortadura, entonces ahí esos no irían ahora. Los que vos dibujaste serían los que podría yo no colocar. La chapa, podría evitar colocar la chapa que está dibujada en rojo y podría evitar colocar los bulones que están dibujados en azul. Y claro, solamente... la roja va con los bulones azules. Exacto, claro, porque van agarradas al ala, digamos, al ala inclinada del ángulo. Claro. Las dos alas que están en el plano vertical con 3 o 2 bulones a doble cortadura, por eso ahí hay como 2 casos dibujadas, con esos bulones, esos 2 o 3 bulones son los que a doble cortadura llevarían el esfuerzo si es suficiente. Si tengo que poner más bulones, agrego la chapa esta que está en el plano vertical. Ahora, si yo coloco esos 3 bulones, solamente esos 3 bulones, el bloque de corte que corresponde al ángulo claramente es la línea que pasa por esos 3 bulones y después, ahora esa línea, y ahí baja hacia la parte, anda hasta el borde del ángulo y ahora baja hasta el borde abajo del ángulo. Así. Ahí. Lo que queda ahí abajo podría quedar agarrado, ¿sí? Ese rectangulito podría quedar tomado por los bulones y desprenderse el resto del ángulo. Para eso se genera, en la línea que está casi vertical, se genera la tracción.
y en la línea que está casi horizontal se genera el corte. La suma de esa resistencia a tracción y a corte va a dar como resultado la capacidad del bloque de corte. Ojo, hay que sumar las áreas por corte y tracción de los dos ángulos. Tengo uno del lado que estoy viendo y uno del lado de atrás. ¿Sí? Ah, bárbaro, sí. Bueno, esto se vuelve más complejo si yo agrego la chapa que está en rojo. ¿Sí? Porque si agrego la chapa que está en rojo, ahora a la otra ala del ángulo también le va a aparecer una línea que trabaja y una línea que trabaja tracción, que son iguales a esta, pero están ahora en ese plano que no lo estoy viendo porque lo estoy viendo en corte. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo lo miro en planta esto, es medio complicado dibujar ahora. Sí. Pero, digamos, la vista en verdadera magnitud va a arrojar una línea de corte igual a la que vos estás dibujando ahora. Serían así las alitas. Pero que bueno, no tenés dos ángulos. Muy hábil con esto. Los dos ángulos, los dos. Al final, profe, usted dibuja mejor que los millennials. Así. Esto tendría los tres bulones, así, uno, claro. Dos. Y ahora tenés una línea vertical, que sería la que trabaja corte, y una línea cortita horizontal, que sería la que trabaja atracción. Sería la vertical, sí, trabaja corte, bueno, en realidad va, ahí está, bueno, perfecto. Y la misma por simetría del otro lado, ¿no? Como son dos ángulos y dos alas que están unidas, tenés, bueno, el doble ahora, tenés 4 planos de corte y 4 planos de tracción. Todo junto. Claro, se suma todo en la resistencia al bloque de corte, porque se desprendería, por simetría se desprenderían los 4 rectángulos, eso que estamos indicando. En el ejercicio de Metálica 1, donde está la unión abulonada, está calculado el bloque de corte en un caso de una unión de ángulos como esta, ¿sí? De una simple, ¿no? De un solo ángulo. Ahora, bueno, hay que, digamos, esto vas agregando superficies de bloque de corte, nada más. Claro, y si lo queremos hacer con la placa, por ejemplo. Bueno, en la placa, podés hacer undo, borrar todo, así no te queda tan chancho. O sea, dejá nada más que lo que estaba en rojo. Mira, en la placa es relativamente fácil, porque tenés que hacer, en el bulón que está más cerca de la bayoneta, la línea vertical, que no es vertical, es medio inclinadita, ahí. Hasta donde tenés, no, para arriba. ¿De acá para arriba? De ahí para arriba. Y ahora, de esa línea hasta la punta, hasta el final de la cartela, seguí. No sé si te das cuenta, ahí la placa, que es una sola, pero es más gruesa generalmente, podría fallar, eso se podría desprender del resto. Con el corte en el plano que es casi horizontal y tracción en el plano vertical. ¿Se dan cuenta? Sí. Lo que yo quería hacer era, que no sé si está bien, sacarle este pedazo. Pero ahora que lo pienso, no se puede arrancar eso, ¿o sí? Bueno, generalmente no se usan esas verificaciones raras para bloque de corte. Sí, aparte hay una posibilidad de que los dos esfuerzos sean de tracción, ¿verdad? Pero el tema es que como vienen en dos direcciones distintas, es bastante confuso verificarla como bloque de corte. En realidad, las cartelas después se verifican con algunas cuentas simples de resistencia de materiales, suponiendo distribución lineal de tensiones. Si uno tiene muchas dudas porque es una cartela muy sofisticada, no nos queda otra que hacer un modelo de elemento finito de la cartela. Claro. Porque te das cuenta que ahí no encaja bien el bloque de corte en eso. Es bastante forzado. El bloque de corte no se usa en compresión, se usa cuando hay tracción.
fundamentalmente una barra claramente traccionada, y ahí en un empalme a tracción, en una barra traccionada, en una chapa de nudo, ahí se usa el bloque de corte. Si no, medio que uno puede hacer alguna simplificación, pero es medio un invento, o sea, digamos, son esas cuentas simplificadas para tratar de intuir qué está pasando, no es riguroso. Claro. Sí, aparte, una consulta sí, respecto a eso que estaban hablando, porque justo a la mañana lo estuvimos discutiendo con Emanuel, en el caso de mi grupo. Por ejemplo, en la diagonal, esto que estaban hablando del bloque de corte debido a solo tracción, que en el apunte vimos que estaban como unas líneas de rotura a 30 grados, ¿eso sería? Claro, esas serían las formas simplificadas de hacerlo. O sea, por ejemplo, la diagonal, viste que en la de arriba pudimos hacer bien el bloque de corte. En la diagonal que no podemos, proyectamos para el caso de la diagonal traccionada del primer bulón un ángulo a 30 grados, que es lo que está en el apunte de Metálica 1. Una cosa así era, a ver, me voy a fijar en el apunte. Claro, sí, era algo así, Julio. claro. Sí. Entonces, bueno, o es más fácil hacerlo al revés, mirá, borralo eso. Empezá del otro bulón, del que está más afuera. Hacé dos ángulos a 30 grados hasta llegar a una... Ahí, andá así, dale, hasta ahí. Bueno. No, más cortita. Más hasta cortita. el último bulón. Ahí. Ahora hace una igual abajo y ahora hace una línea roja a 90 grados ahí del último bulón. Que una de las dos puntos de la línea. Me complica. Ahí está. Bueno, ¿qué hacemos? Eso es lo que tienen en el apunte de Metálicas 1 ustedes. ¿Qué hacemos como forma simplificada de ver qué pasa en la cartela? Suponemos que desde el primer bulón hasta esa línea roja se van proyectando las tracciones en un ancho, llamémosle un ancho colaborante. Esa línea roja tiene un largo y un espesor de chapa. Bueno, suponemos que eso es lo que va a romperse por tracción, ¿sí? No importa qué tan grande sea la chapa, esa es la zona colaborante de la tracción. Entonces vemos que la chapa tenga el espesor suficiente en función de la tensión que obtenemos en esa línea, o sea, la rotura por tracción de esa línea roja. Fíjense, repito, en el apunte, el tomo 7 de Metálicas 1 está ese ejemplo resuelto. Sí, acá lo estoy viendo. Ahora, ¿me permiten un consejo? Sí. Para no marearse, porque, a ver, está bueno que en alguna de las uniones hagan el ensayo completo de ver lo que pasa con el bloque de corte, de ver con lo que pasa con las tracciones, pero básicamente no pierdan de vista que lo básico, lo elemental, es separar los bulones una distancia generosa como esta que les estoy recomendando, 2,5 diámetros, 4 diámetros, ¿sí? Para que con la cuenta elemental de aplastamiento y resistencia, sobre todo resistencia a corte del bulón, determinemos la cantidad y el diámetro de los bulones. El diámetro de los bulones por geometría es el que entra en el ángulo que ustedes están poniendo para que geométricamente el bulón pueda ser colocado. Y con esas separaciones, prácticamente las verificaciones críticas deberían ser en general la resistencia a corte de los bulones, por supuesto, si son cortadura, doble cortadura, y la resistencia al aplastamiento de la chapa de nudo y de los ángulos, ¿sí? Fundamentalmente muchas veces de la chapa de nudo, porque termina siendo la chapa de nudo menos gruesa que la suma de los dos ángulos. O sea, si tenemos dos ángulos de 8 milímetros, la chapa debería tener, si la chapa tiene menos de 16 milímetros, como está doble cortadura, lo crítica va a ser la chapa de nudo. Entonces, en general, la verificación a corte del bulón, a doble cortadura si es el caso, y la verificación de aplastamiento, que en doble cortadura va a ser generalmente de la chapa de nudo, es lo que me permite diseñar la unión. Después de alguna de estas uniones diseñadas, hacemos las otras verificaciones, la verificación de bloque de corte, de resistencia a tracción y la verificación a tracción del ángulo que está afectado por el área efectiva, que es el área neta multiplicada por U, que me lo da el retraso de cortante. Si hago una unión larga, no tengo retraso de cortante. Y acá viene este comentario que les quería hacer. Si yo agrego la chapa, por ejemplo, en el cordón superior, la chapa que está dibujada en rojo,
ahí ya estoy uniendo ambas alas, no una sola ala. Las dos alas del ángulo están unidas a la bayoneta. Entonces ahí ya no tengo retraso de cortante. Ya el coeficiente SU vale 1. ¿Tá? Eso Claro. les recomiendo que lo repasen del apunte de Metálicas 1. Ujú. Profe, Bárbaro. algo también que hablamos con Emanuel, que está bueno por si los otros compañeros no lo saben, es que hay unas tablas de Gerdau que indican para cada perfil L el diámetro de bulón máximo que se puede usar. Y también indica a qué distancia tiene que ir. Porque por un lado tenemos esa del 2,5 del diámetro hasta el borde libre. Sí, hay otra que hay apuntes. que adoptarla. Sí, si vos si lo tenés ahí, compartíselo a los demás chicos. Dale, ahí lo comparto. Ahí tenemos. Sí, no se ve todavía, debe ser otra hoja. Ahí no se ve. Ahí está. Ah, buenísimo. Ángulo de alas iguales, pero para que estaba viendo en qué columna se ve. A ver. Ah, gramil, ahí está. Claro. Ahí está. El gramil, es lo que se llama el gramil. Exacto, y el diámetro máximo nos dijo. Bien. Esa tablita la tenés bueno, hay muchas de este tipo. Vos me decís que era de la página de Gerdau. Sí. Sí, igual, porque justo a la mañana estuvimos en consulta y la buscamos y no la encontramos rápido, pero después él me la mandó por mail. Bueno, pero vamos a hacer una cosa, así la tienen todos. Sí. Está buena esa. Vamos a subirla al. ¿Cómo la podés subir? A ver, Al campus. Si al no, campus. te la puedo mandar, profe, por mail y vos la subís. Mandala por mail, al mail que figura en el campus, y yo después, mañana la subo directamente, la subo en el Dropbox para que la tengan todos. Dale. ¿La vieron, no? Mira, si haces un zoom donde dice gramil. Claro, acá te da, si tenés Ahí, una unión sola. claro, y te dice el diámetro y la posición en el que hay que poner Claro, por en ejemplo. la que hay que poner el bulón. Y tiene que estar para perfiles más chicos también, ahí tenés. Sí, creo que para arriba hay más. Sí. Bueno, está buena. Hay varias, hay tablas de este tipo ahí en los distintos manuales de perfilería. Está buena, si ya lo tienen y se ahorran de buscarlo. Vamos a hacer así, ¿eh? Lo vamos a compartir entonces mañana, hoy mismo, a lo mejor ya se los comparto cuando abra el mail vos mandámelo y yo se lo envío al Dropbox a todos. Dale. Sí, porque nosotros no sabíamos cómo adoptamos más o menos la mitad del ala, esta longitud, y bueno, Claro, pero se puede correr, generalmente es un poquito más de la mitad, son unos 5 milímetros, más de la mitad. Bien. Fenómeno. Buen dato, está bueno, le va a servir a todos. Bien. Y después, profe, de lo que estaba mostrando Juli de la unión esa, también en nuestro grupo teníamos un poco de duda. La planchuela esa que va horizontal, Sí. ¿la tenemos que proyectar sí o sí? No, vuelvo a esto. La planchuela horizontal es en el caso de que tengan una cantidad muy grande de bulones y que la unión empiece a ser una unión conflictiva. Sí, con, digamos, 2 o 3 bulones, esto se le resuelve a doble cortadura, ya está, no hace falta agregarla. ¿Sí? Pero si la unión esa empieza a ser crítica, bueno, está el recurso de que trabaje no solo un ala, sino las 2 alas del perfil, ¿no? Entonces, no necesito hacer una unión tan larga. ¿De acuerdo? Claro, lo que nos decía también contribuye a que no pandee en el plano perpendicular del pórtico. Bueno, obviamente es una mejora, porque de la otra forma, cuando yo coloco, cuando ahí las discontinúo, ahí efectivamente se hace una articulación, digamos. Hay
el modelo de cálculo es una articulación y si no le coloco esa chapa, la verdad no hay nada que mejore, digamos, le dé continuidad. Como es en el punto, como es en el nudo, no habría problema, pero está claro que es un punto lateralmente débil, se puede estar, no hay problema. Pero si uno le coloca la chapa horizontal, mejora. Claro, bien, buenísimo. Una última cosa, profe, comparto pantalla un segundo más. Dale. Que me olvidé de consultarle cuando le mostré el AutoCAD. ¿Ya se está viendo? Sí. Acá nosotros venimos colocando las correas verticalmente en coincidencia con lo que sería el cordón Claro. exterior, y después la bayoneta está un cachito metida para adentro para que coincida el ala con el alma. Pero no hay ningún problema. Es común que las correas, es más, todas las correas es buena práctica que no queden pegadas, que queden apenas separadas, algún centímetro o algunos centímetros, para simplificar los detalles constructivos y el montaje, porque si uno la deja pegada no tiene tolerancia, o sea, si la correa, el agujero está movido un poco, no entra, digamos. Entonces conviene que esté un poquito más afuera la correa, y si por geometría ese más afuera son 5 centímetros más, no pasa nada, porque, por ejemplo, ahí a la bayoneta lo que la voy a agarrar es con una especie de T, ¿no es cierto? Una chapa que va a estar en el plano del alma de la bayoneta y una chapa horizontal, en este caso, que es la que voy a agujerear para agarrar las T. A ver entonces, si entendí. Sería, por ejemplo, una chapa. Dibujé una chapa horizontal primero que iría. Así, por ejemplo. Pero finita, porque ahí la ves, como es horizontal, la estoy viendo el medio centímetro que tiene la chapa, claro. Esa chapa más larga, obviamente, ahora alargala que tengo. Bueno, ahí, y ahí la llevas hasta casi el final, casi, pero no al final para que no toque, ahí, ¿sí? Ahí. Esa sería la chapa la que voy a agujerear para agarrar con los bulones o unos de un lado normal y del otro lado ovalados, voy a agarrar la correa. Y para poder transmitir el esfuerzo, serían 2 bulones, ¿no? Ahí pusiste uno, serían 2 en la misma. Uno un poquito más para afuera y otro un poquito más adentro. Claro, ahí está. simétrico. Ese moverlo un poco para afuera. Ahí está. Ahí queda agarrada la correa. En realidad son 4 bulones, 2 para la correa que está antes y 2 para la correa que está después. ¿Sí? Y eso, en realidad, ¿qué pasa? Eso en el plano vertical, para el peso de la chapa y de la correa, no tiene resistencia. Entonces, ahora agregar una chapa vertical, ¿sí? En el plano vertical, que sería ahora, puede ser como un trapecio que tenés que dibujar. Agarrar del punto de donde termina esa chapa rectangular, un poco más arriba. Ahí. Bueno, dale. Ahora vertical para arriba. Sí. Un poco más, 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 por ahí. Ahora salí inclinado, pero no hasta casi la punta de la correa, la punta de la chapa de abajo, de la chapa amarilla, hacia la punta de afuera, cerca de la chapa. Hacia acá. Ahí. Bueno, pero un poco más arriba, dale, ahí. Y ahora baja vertical hasta la chapa amarilla. Hasta la amarilla, alto. Un poquito, ahí está. Ahí tócalo. Bueno, ese trapecio, ahí está, se terminó, ya está. Esa última línea no iría, la última, la que te quedó ahí está. Ese trapecio sería una chapa que está en el plano del alma de la bayoneta. ¿Se entiende? Sí. Bueno, fíjate a ver si yo tengo. Bueno, ese sería el apoyo de la correa. No tiene ningún problema que la correa esté 5 centímetros separada, porque no toca, está agarrada con los bulones, no apoya por contacto. Miren, déjame que comparto yo, cerró un minutito. Sí. Eso, profe, tiene que ir en el plano de lo que dibujó Julia en cada correa. Sí, claro, porque en el pórtico estarían los clips de las correas, serían parte del pórtico, van soldados al pórtico, ¿sí? Entonces, está bueno ponerlo, igual que hay que poner las presillas que ustedes hayan calculado, esas cosas las deberían poner. A ver si están acá.
Ahí se ve una que es media fea, no me gustó el ejemplo, por eso la pasé medio de largo. ¿Ven? Lo que dibujamos recién, ¿lo están viendo ustedes? Sí, sí, se ve. Bueno, la chapa vertical con los bulones agarrando la correa, que en realidad la correa estarían cortadas, serían dos correas simplemente apoyadas en nuestro caso, y una chapa que, bueno, en este caso continúa la misma chapa de nudo, ¿no? Y en el caso de la bayoneta, bueno, es una chapa que sale de la bayoneta. Acá está, ¿puedo cambiar? Sí, sí. Sí. La vieron, ¿no? En la columna hizo algo que es un poquito desprolijo, digamos, pero no es, bueno, tampoco es tan espantoso. En realidad acá, fíjense que se agarra al alma de la columna. Bueno, esto si la chapa de la columna es una chapa media finita, como que mete una flexión un poco rara. Pero bueno, esta sería en una foto como es el apoyo de la correa, ¿está? Claro, sí. Bueno. Volvamos entonces a las preguntas. Bueno, justamente la idea, hoy, bueno, aprovechamos la clase como clase de consulta, la idea era dar una clase corta porque son pocos los que están, pero bueno, ya que lo aprovechamos con consulta a ustedes, yo lo que quería decirles fundamentalmente es que justamente hagan eso ahora, o sea, primero, y por un comentario que me hizo Andrés Azán de los chicos que están en el grupo de él, había alguna dificultad en el modelado con el STAT, póngale voluntad a esa parte, o sea, yo sé que hicieron muy poco ejercicio ustedes en estructura, pero es importante que se enfrenten a una estructura más compleja, revisen que cada estado de carga tenga en las reacciones la sumatoria correcta, o sea, que estén bien ingresados los estados de carga, miren qué pasa con las deformaciones, qué pasa con la deformación en el centro de la viga de techo, qué pasa con la deformación lateral a la altura del puente grúa, miren cómo se deforma toda la estructura, a ver si es razonable el resultado, si es lo que uno puede intuir. Tengan claro cómo obtener las máximas reacciones para después calcular la placa base, o por ejemplo, cómo calcular el máximo esfuerzo en una diagonal o en un parante para dimensionarlo. Cuando armen el cálculo, tengan presente que tiene que estar claro cuál es el esfuerzo máximo y en qué elemento. O sea, necesitamos que en alguno de los documentos de la memoria de cálculo estén numeradas las barras, por ejemplo, para saber que si el máximo esfuerzo del cordón inferior de la viga de techo se dio en la barra 45, saber cuál es la barra 45 y cuál es ese esfuerzo máximo. Y después cuál es la longitud de pandeo que asumí en el eje X, en el eje Y, si puse o no puse, cuántas presillas o chapas, digamos, intermedias puse para considerar el pandeo como barra compuesta. Esa información mínimamente tiene que quedar volcada y ustedes tienen que ser capaces de reconstruirla. O sea, no basta con decir, a mí me dio un perno de anclaje de 1 pulgada. Bueno, ¿qué tracción tenía en la base? No sé. No, hay que poderlo armar esto. Entonces, tienen que volcar a su memoria de cálculo los resultados importantes y tienen que ser capaces de entrar al modelo de cálculo. Tienen que tenerlo, el modelo de cálculo, cada uno lo tiene que tener en su computadora para poder entrar al STAD o al SAP o al RAM, al que hayan usado y poder ver cuál era esa reacción, cuál era ese esfuerzo máximo, cuál era la deformación. Entonces, importante que ustedes lo ordenen esto. Una vez ordenado esa etapa y ya dimensionados los perfiles, es lo que discutimos hoy, cómo vamos a hacer los detalles constructivos. Vamos a dar otra consulta esta semana y la semana que viene, porque, de acá a 15 días, el trabajo práctico tiene que estar completo, ¿sí? Y eso es lo que, necesitamos para poder cerrar bien el semestre, ¿no? Así que, bueno, cualquier duda nos escriben, armamos horarios de consulta y es necesario que ustedes, se pongan a trabajar en el trabajo práctico para que el trabajo práctico quede completo. No se hagan mucho problema si tienen algún error. O sea, el práctico se aprueba con 10 y se aprueba con 6.
sea, puede haber algún error en algún lugar. O sea, puede ser que alguna unión la calcularon mal o que se equivocaron en la diagonal del parante de la columna. Pero, digamos, son un montón de temas y hay que ponerle voluntad para tener la mayoría bien resuelto, ¿de acuerdo? Sí, profe. Perfecto, profe. A mí me había quedado una duda. Entonces, este lunes que viene terminamos de corregir lo que sería bases y uniones de No. pórticos. Para presentar bases y uniones todavía Sí. hay 15 días, ¿sí? La clase, nosotros, como no pudimos, nosotros queríamos tener una instancia más de evaluación, ¿sí? Porque la última evaluación de pórtico fue bastante floja. Entonces, íbamos a hacer como otra oportunidad más. Ahora no tenemos tiempo para hacer 2 oportunidades de evaluación. La clase que viene vamos a completar explicaciones sobre cómo presentar los planos constructivos, de qué se trata un plano constructivo, y vamos a completar la parte de estructuración que ya empezamos a dar de dientes de sierra, de distintas configuraciones. En la otra clase, ya, o sea, de acá a 15 días, a 14 días exactamente, tenemos la última entrega de trabajo práctico. Ahí ya tiene que estar el plano constructivo terminado. O sea, ahora las dudas que tengan de uniones, como hicimos hoy, las resolvemos en consultas esta semana y la semana que viene. ¿Sí? La semana que viene no hay presentación. La presentación directamente es una sola, es la presentación final del trabajo práctico y va a ser de acá a 14 días. Ah, perfecto. Sí, porque en el primer mail había puesto que el 31 se continuaba con la evaluación, pero ahora lo cambió de nuevo a la programación original, que sería el 7 de junio la corrección. Claro, Valentín, si hoy yo tenía tiempo de podía haber dado la clase, claro. En realidad me estaba sobrando, tenía la posibilidad de darles una clase más de evaluación, que al final son las que mejor funcionan, porque como ustedes tienen que presentar, están más pendientes de qué está pasando y prestan más atención. Entonces, haber agregado otra nos daba la posibilidad de reforzar un poquito más para llegar más cómodo de acá a 15 días. Bueno, el tiempo para hacer el trabajo práctico que tienen ustedes es el mismo. O sea, lo que pasa es que vamos a resolver, si tienen dudas, en consulta y no en una evaluación la cuestión. Claro, tal cual, perfecto, profe, gracias. Bueno, yo voy a poner esta semana y la semana que viene un horario de consulta, los otros profesores también, así que bueno, pónganse a trabajar, pónganle pila, que ya falta poquito, y bueno, no hay que, es justo el momento de hacer el esfuerzo para completar el trabajo práctico. Buenísimo, profe, gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Hasta luego, profe.